¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio, qué placer llegar a sus hogares, a todo el estado, a través de la señal de Canal 154 de cable, a través, sí, de la señal de Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Noticias. Quiero recordarle que estamos transmitiendo simultáneamente a través del portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, que es Agencia Fronteriza de Noticias, a través de su dirección en www.afntijuana.info. Le recuerdo de igual manera que tenemos un número telefónico para mantenernos en contacto, es el 608-7645. De igual manera le comento que, usted lo sabe, pero se lo recuerdo, Agencia Fronteriza de Noticias está presente en las redes sociales, en Facebook, y desde luego tenemos una dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios, recomendaciones, sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com. afnpolitico@gmail.com. Mire, entremos en materia porque hay algunos asuntos que compartirle, sobre los cuales compartir algunos datos y algunos comentarios. Bueno, tal como se lo anticipábamos, estuvo aquí en Tijuana Margarita Zavala, una figura con peso dentro del Partido de Acción Nacional, la esposa, no solo por ser la esposa del hoy expresidente Felipe Calderón Hinojosa y cabeza de una corriente política al interior del PAN, sino que por su propio mérito y esfuerzo, claro, más lo que le debe a la condición de esposa de presidente Calderón. Finalmente hay que decir que Margarita Zavala tiene su propio camino, una señora de carácter, y vaya que lo tiene. Dicen quienes le recuerdan todavía llegando a reclamarle a Felipe Calderón ahí en la Cámara de Diputados, otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Cuando llegaba alcohol, hijo de, otra vez, ¿qué no habíamos quedado, no? Bueno, una señora de carácter, pues, que tiene evidentemente sus propios proyectos y que ha pretendido dirigir el Partido Acción Nacional en este país, y que ayer estuvo en una, pues en una charla con la militancia de su partido aquí en Tijuana, una actividad programada por ese partido como parte del proceso interno de capacitación, y pues conscientes del liderazgo que tiene la señora, bueno, pues la invitaron ahí en una charla, conferencia, en donde dijo doña Margarita Zavala, pues el PAN no me debe nada. Así es que tuvimos visita de, de cierto nivel el día de ayer, pero bueno, mire usted, no es la única persona, no es el único personaje que llegó a nuestra ciudad. Ayer finalmente llegó a Tijuana un grupo de elementos de la Gendarmería Nacional, este cuerpo de seguridad pública que depende de la Policía Federal, y que fue creado con el propósito de, entre otras cosas, proteger el patrimonio, por proteger los bienes y desde luego a las personas, pero con un enfoque particular, que por razones estratégicas y de seguridad nacional, el gobierno de la República, por primera vez en una acción que vemos que se lleva a cabo por vez primera, el gobierno de la República ha decidido enfocar la tarea de seguridad pública, de prevención y de acción, ¿no? De curación, en el tema del sector productivo. Y es que se ha convertido en un asunto de carácter de seguridad nacional, desde que el crimen organizado en este país demostró que sus intereses eran múltiples y diversos, y no solamente se había dedicado a una rama de la actividad lucrativa, vía secuestros, vía cobro de derecho de piso, etcétera, etcétera, sino que decidió ampliarse y tomó por asalto prácticamente actividades productivas, como lo vimos muy claramente en el caso de Michoacán, en donde los sicarios de aquella región pues tomaron el control de la actividad productiva del limón, quedándose como dueños y tomando bajo su control la actividad productora del limón, por ejemplo, lo que provocó, fíjese usted,
de alguna manera fue un elemento y un factor de mucho peso en este fenómeno que se presentó, una alza al precio del limón a nivel nacional. Que un grupo criminal haya tenido la capacidad de mover un ingrediente del mercado económico nacional como ese fue sin duda un asunto que prendió focos rojos a nivel federal, pero además porque la historia se repitió ya que después se descubrió que este mismo grupo criminal había tomado también por asalto la actividad minera y la policía federal encontró que este grupo había estado contrabandeando o movilizando enormes cantidades de mineral que pues robaba. Luego entonces la actividad criminal tenía un impacto económico no solamente por la vía del ataque directo a los productores, a los comerciantes, a través del derecho de cobro de piso, eh, como le llaman, a través del secuestro, sino a través del control de la actividad comercial, empresarial, productiva, independientemente del control que tenía ya sobre los gobiernos locales, a quienes exigía esto todo en el estado del presidente Felipe Calderón, ¿sí? Que en 6 años no tuvo la capacidad de resolver evidentemente este problema. Tuvo la capacidad el crimen organizado de controlar la actividad productiva hasta el punto de incidir en los precios de mercado de estos productos. Ya no se conformaban pues con eso, llegaron al colmo, al punto de controlar, por ejemplo, un porcentaje de las participaciones federales y estatales que llegaban a los municipios. Los alcaldes eran amenazados y eran advertidos que debían pagar una especie de impuesto o tributo al crimen organizado, a la empresa, como le llama el señor Servando Gómez, alias La Tuta, así le llamaba la compañía, la empresa, pues, un porcentaje de las participaciones que llegaban a los municipios, pero además la obligación de colocar en puestos claves de cada administración pues a personeros, a enviados de este grupo criminal. En esas condiciones, pues el gobierno de la República decide crear la Gendarmería Nacional y hace unos días fue presentado este cuerpo de seguridad federal con un mejor equipamiento, un equipamiento incluso de élite, adiestramiento propio de un grupo de élite, pero que tiene dos vertientes en su operación. Uno, el de la actividad preventiva, el de desalentar la presencia de los delincuentes con su presencia, con su recorrido en las zonas de interés, y el otro, pues la acción en los casos que así amerite en operativos especiales. La Gendarmería Nacional, en una de sus primeras acciones, ha decidido enviar a 5 estados de la República un destacamento, un grupo de integrantes de este cuerpo de seguridad federal. Ayer tarde llegó a Tijuana finalmente el grupo destinado a Baja California. Baja California, uno de los 5 estados elegidos por el gobierno de la República, en un hecho que generó lecturas para quienes en los últimos meses han estado señalando con enorme preocupación un incremento en la actividad del crimen organizado, particularmente un crecimiento en las ejecuciones y desde luego el retorno de los secuestros, que ya suma una cantidad importante de tijuanenses, por lo menos en el caso de Tijuana, la de víctimas, la cifra de víctimas del secuestro de lo que aparentemente es un grupo, una célula, se comenta en los correos policíacos, tentativamente una célula de esas que todavía quedaron y de las que eran dirigidas por el TEO, que fue, usted lo sabe, aprendido en su momento por la autoridad federal después de tener asolada a toda la zona, a toda la región, sobre todo en la zona costa, pues, con la actividad de los secuestros. Así es que ya llegó finalmente
a Tijuana este grupo de la Gendarmería Nacional, de la Gendarmería Federal, además con un equipamiento diferente al resto de la Policía Federal, porque, por ejemplo, entre otras cosas, y esto es una señal de cómo la actividad criminal ha marcado la pauta, y diga ustedes si no, estos integrantes de la Gendarmería Nacional, por ejemplo, vienen armados con un equipo ligero, compacto, un fusil de asalto que solo compartimos con la República Checa, el ejército, las fuerzas regulares del ejército de la República Checa, porque este armamento fue comprado precisamente al gobierno checo. Es un fusil de asalto compacto, le digo, que tiene la capacidad de utilizar hasta 3 calibres distintos. Tiene además la capacidad para agregarle aditamentos como lanzagranadas, una mira telescópica que lo convierte en un equipo para actividad de francotirador, por ejemplo, y algunas otras monerías que hace este equipo y que responde con la misma capacidad de fuego a algo que siempre fue el coco de las corporaciones policíacas en Baja California, por lo menos desde hace más de un lustro, efectivamente, más de un lustro, que esto se venía convirtiendo en un dolor de cabeza para la autoridad que se quejaba de plano de un estado de indefensión frente a la capacidad de fuego del crimen organizado, que miren, pues nos acostumbraron a enterarnos, a saber que no había quien pudiera darles pelea con el uso de estos fusiles de asalto eh, AK-47, conocidos ya popularmente como cuernos de chivo, que son armas de enorme poder, con capacidad de atravesar blindajes. Es un arma que se ha usado en guerras como Afganistán, por ejemplo. Es un arma soviética de enorme capacidad, de enorme poder y además de capacidad de funcionar en diversas condiciones, en prácticamente un armamento todoterreno, contra el que no podían nada las pistolitas de los agentes, la reglamentaria, ni la escopeta calibre 12 que tenían asignada, y mucho menos el R-15, que es el otro equipo autorizado para cuerpos de seguridad pública, que seguían siendo, pues francamente, de juguete frente a la capacidad de fuego de el crimen organizado. Con esto, las fuerzas federales se fortalecen en su capacidad de respuesta en cualquier ataque. Ya lo habían venido haciendo, de hecho, hace algunos años, y en el contexto de esta crisis de seguridad que se vivió en Baja California, la Policía Estatal Preventiva en algún momento fue dotada de un equipo, de un poder similar, de algunos fusiles con capacidad para responder a ataques con cuerno de chivo que podían paralizar cualquier operativo policiaco con enorme facilidad, impresionante de veras. Lo vimos de cerca, lo vivimos en carne propia, los baja californianos. Bueno, hoy llega la Gendarmería Nacional con esta, le digo, capacidad de fuego para responder al crimen organizado, que es el que ha marcado la pauta aquí sobre el tipo de equipamiento a usar en actividades de esta naturaleza. Ellos marcaron la pauta, eso es impresionante verdaderamente, así que, bueno, ahí están los señores gendarmes, que seguramente empezaremos a ver pues en los próximos días, recorriendo algunos de los sitios más importantes de Tijuana, Tecate, la zona costa, Mexicali, desde luego, porque es un destacamento que viene con tareas muy específicas a todo el estado. Así es que esté usted atento, ya veremos cuál será el resultado de esta presencia. Por lo menos, mire usted, esperaríamos ver una reducción en la cantidad de secuestros que se han estado reportando, y vaya que son varios ya, son bastantes. Estamos regresando a los niveles críticos de esta etapa de 2008 a 2010. Esperemos que hoy esta situación nos agarre más preparados y sobre todo más decididos y dispuestos, y con menos delincuentes infiltrados en las filas de seguridad, en las filas de los cuerpos policíacos, que es un problema complicado porque, mire, lo escucha uno incluso de fuentes de alto nivel
del gobierno estatal, que la policía estatal preventiva pues está infiltrada, severamente infiltrada por la delincuencia organizada. Y frente a esta situación, pues los meses que tiene el gobernador Francisco Vega de la Madrid, los 6, 8, 10 meses que tiene al frente, pues son nada en términos de tiempo, en términos del tiempo requerido para sanear esta corporación que fue desde su creación el equipo al que los gobiernos estatales confiaron los trabajos más importantes en materia preventiva y en materia de acción frente al clima de inseguridad que hemos venido viviendo en Baja California. Así que pues ya veremos y diremos en qué termina todo esto. Mire, a otra cosa, mariposa. Fíjese que en Mexicali la inestabilidad y la crisis de gobernabilidad continúan. En el ayuntamiento que preside el panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, pues continúan los movimientos telúricos. Y estamos frente a un alcalde que no ha tenido la capacidad, aparentemente, ni el liderazgo, ni la capacidad de hacer regresar el orden al seno del gobierno de la ciudad, pues para poder atender los rezagos, los pendientes que se están acumulando en torno a muchas acciones y programas y decisiones que deben tomarse para garantizar una buena marcha de la administración municipal. En estas condiciones, por ejemplo, el cabildo de la ciudad no había podido sesionar, están atorados varios temas, entre ellos el tema del transporte, pero a esto se han ido agregando pues los problemas derivados de estos roces y confrontaciones que están creciendo, no solo en volumen, sino en intensidad, en cantidad. En la medida en que las posiciones se polarizan hasta volverse irreconciliables entre algunos de los integrantes de este cabildo, que es el principal órgano de gobierno de la ciudad, cuando opera de manera colegiada para tomar decisiones que tienen que ver con el manejo presupuestal, con la definición de algunos programas, con la aprobación de algunos documentos, de algunas disposiciones de carácter administrativo, en materia de políticas públicas, en fin, definiciones y decisiones importantes, le digo, para la buena marcha del gobierno municipal. Se han ido polarizando y volviendo extremas las posiciones entre estos integrantes, los regidores, que prácticamente en su mayoría pues están en una posición muy crítica hacia el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, que va por su segundo periodo como presidente municipal. Es un caso similar al de Rosarito, donde además don Silvano Abarca Maclí se ha caracterizado de igual manera por ¿cómo etiquetar este asunto? ¿Cómo ponerle un nombre? Don Silvano Abarca, que pareciese estar más propenso a la confrontación, menos dispuesto a la tolerancia, al buen juicio y a la serenidad para tomar decisiones, y que sin el menor rubor se enfrenta con la gente y no le interesa si esto trae alguna consecuencia para la administración municipal. Finalmente, esa es una historia que se ha estado repitiendo como en el caso de Mexicali. Pero en el caso de Mexicali hay un ingrediente adicional que viene a contaminar esta problemática que se está viviendo allá. Y de esto le vamos a platicar pues al regreso de una pausa. No tardamos mucho, todavía tenemos más, hombre.
Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Las Pulgas, el mejor lugar para bailar en Tijuana, presenta este viernes 5 la Séptima Banda. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos la Séptima Banda. Alternando la pequeña banda. Reserva 685-3657. Este viernes diviértete con la Séptima Banda en Las Pulgas. Cero multas. Cero recargos. Y cero pretextos. Paga tu predial, ya no hay excusas. Aprovecha esta última oportunidad. Acude a Palacio Municipal, Delegaciones, Calimax, Oxxo, bancos. Tu predial trabaja. Suba de esfuerzos. Ayuntamiento de Tijuana. Qué bueno que sigue usted con nosotros. Le quiero recordar que estamos llegando a todo el estado a través de la señal de canal 154 de Baja TV. Del mismo modo, simultáneamente, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en la dirección de www.afntijuana.info. Tiene usted en pantalla la información sobre el punto de contacto. Le quiero recordar que el archivo de este programa queda a su disposición en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, pero además, en punto de las 3 de la tarde, está disponible la repetición de este programa a través de canal 154 de cable. Mire, hace algunos días, a propósito de este clima de ingobernabilidad que ya se ha presentado en el gobierno municipal de la capital del estado, se presentó una denuncia contra el exalcalde Francisco Pérez Tejada. Pancho Pérez Tejada, se ha presentado esta denuncia, no solamente contra él, sino contra 4 de sus más cercanos ex colaboradores. Hubo una queja formal presentada por el síndico procurador Humberto Zúñiga Sandoval ante la Procuraduría de Justicia del Estado, que determinó pues que se tienen elementos probatorios suficientes para proceder, entre otras cosas, por la retención indebida de cuotas de empleados municipales para el Iztecali, y se destinó a fines distintos, pues. Un problema que ya hemos venido viendo en otras administraciones, pues en casi todas las administraciones municipales. Hay que recordar que en su momento también se inició algún procedimiento o se promovió algún procedimiento contra la administración de Jorge Ramos Hernández, y concretamente un señalamiento y recurso en contra de Jorge Ramos como responsable de ese gobierno por haber retenido las cuotas de los trabajadores. Usted sabe que el gobierno estatal y el gobierno municipal como parte patronal
en esta relación laboral con los empleados sindicalizados, está obligado a aportar un porcentaje como cuotas, pues, para la cobertura de los servicios médicos que esta institución provee a los trabajadores. Los sindicalizados desde hace bastante tiempo han estado reclamando la omisión en el pago de esas cuotas, la retención, porque esto les afecta directamente a ellos, ya que la institución tiene limitaciones para atender sus necesidades en materia de salud. La proveeduría de medicamentos, la eficiencia de los servicios hacia los trabajadores sindicalizados ha sido notoriamente de menor calidad. La institución tiene problemas financieros serios, la autoridad lo ha venido manifestando desde hace un buen rato, el gobierno estatal se queja de que esta institución, como muchas otras del sector salud, está pasando por una crisis financiera y en algunos casos, casi, nos plantean un escenario de pre-bancarrota, prácticamente. Y frente a esto, pues, la reacción de los trabajadores sindicalizados es incluso hasta virulenta, muy molesta, en un severo tono, ya no de reclamo, sino de, mire usted, de plano, de gritos, de manifestaciones, de plantones, para exigir al patrón, léase a la administración, que representa el ejecutivo, el jefe del ejecutivo municipal en este caso, para que haga los pagos correspondientes a fin de que los trabajadores puedan recibir los servicios que merecen, los servicios a los que tienen derecho como parte de esta relación contractual que hay con ellos. El asunto es que el señor Pérez Tejada, de origen priista, pues hizo lo que otros alcaldes en su momento, prefirió usar ese dinero para otras cosas en lugar de pagar lo que debía. Toma chocolate, paga lo que debes, eso fue lo que no hicieron varias administraciones, entre ellas la del señor Pérez Tejada Padilla y 4 de sus ex colaboradores. El síndico de esta administración, la del panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, ha presentado también su denuncia correspondiente y bueno, mire usted, se ha convertido esto en una confrontación ya de carácter partidista, político partidista, porque además es un ingrediente que está presente en el conflicto del actual alcalde al interior del cabildo, pues, ¿no? Y entonces pareciese que lo que estamos viendo es un escenario en donde unos le dicen al otro, en este caso la administración panista le dice al priista, ah, sí, me estás echando a perder la existencia acá en el cabildo, pues ahí te voy, ¿no? Y presenta la denuncia. Hay que recordar que se acusó al actual síndico social, Francisco Javier Fimbres Gallego, que fue tesorero entre 2010 y 2013 en el 20 ayuntamiento, así como a quien fue su sucesor para el resto de esa gestión, Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte. En la denuncia se habla de un daño patrimonial que provocaron los exfuncionarios municipales por 939.683.000 pesos. Sí, 939.683.000 pesos, que no es poca cosa, ¿eh? Si mire usted, nada más para dimensionar el tamaño de este compromiso no cumplido, el caso de la campaña del CRIT podría servirnos de ejemplo. Todo este esfuerzo desplegado para tratar de reunir una cantidad de 126 millones de pesos, que aparentemente no se logró reunir, aunque nos han dicho verdades a medias en este asunto. Vea usted todo lo que un aparato estatal hizo para conseguir, para generar 126 millones de pesos. Caray, imagine usted 8 veces más esa cantidad, 7, 8 veces más. Pues es una cantidad importante. Se ha denunciado en este proceso, en este asunto, a los exsecretarios del ayuntamiento pasado, Gabriel Tobías Duarte Corral y Paulo César Hernández Moreno. Esta demanda, pues ya sigue su curso legal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre todo en una denuncia que señala al exalcalde Pérez Tejada por haber incumplido con la ley del Iztecali.
al consentir, dice la denuncia, la falta de entero de las cuotas, es decir, de la entrega, pues, de la entrega de las cuotas y aportaciones, préstamos hipotecarios y de corto plazo, y pensiones y jubilaciones del 2% establecidas en la ley, sin haber causa que lo justifique. No solo eso, según esta denuncia, el hoy exalcalde y diputado federal permitió y consintió la distracción del dinero que ya no era suyo, pues, de los trabajadores del municipio destinado al pago de las cuotas del Iztecali. Distrajo el dinero perteneciente al municipio, cuyo fin era pagar las aportaciones de seguridad social, tomó medidas contrarias a la ley y los reglamentos, y suscribió diversos convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago. Y suscribió el convenio con Iztecali y estableció compromisos exigibles fuera del periodo constitucional que le tocó cubrir, de los 3 años, que es una limitación muy clara que existe en cuanto al tipo de compromisos que un gobierno puede hacer y formalizar. No se pueden hacer compromisos más allá de los 3 años que dura la administración municipal sin la correspondiente aprobación del Congreso del Estado. Por eso, pues, en el caso del proyecto del CRIT, es que el gobierno que encabeza Francisco Vega de la Madrid se propuso y consiguió la aprobación del Congreso del Estado para endeudarnos con un pago por 10 años, un pago que supera los 42 millones de pesos para la operación de un hospital del CRIT, si es que la Fundación Teletón, en donde las manda a tocar Televisa, decide que Baja California es un sitio adecuado para la construcción de un hospital del CRIT. Así es que eso le da a usted una idea del ordenamiento que le establece límites claros a cualquier administración para contraer deudas y compromisos. En este caso, el señor Pérez Tejada se habría excedido de igual manera en compromisos que no podía atender, que corresponden a otra administración, estaría tomando decisiones que afectan la buena marcha de la siguiente administración, y es justamente uno de los reclamos en donde hay un ingrediente político y en donde esta administración de corte panista le está cobrando a la anterior, pues, alguna actuación que le estaría afectando para cumplir sus compromisos, porque evidentemente cualquier alcalde que inicia su gestión lo que menos quiere es tener encima la carga de compromisos que le amarran y le impiden resolver, hacer, comprometer dentro de su gestión, llevar a cabo proyectos, llevar a cabo acciones que cuestan, todas cuestan dinero. Y es justamente el dinero la materia del conflicto en este caso, porque casi 1,000 millones de pesos es una carga importante que le correspondería liquidar a la administración de este hombre, del panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, que parece que está, mire, como chivo en cristalería, parece que nada más está esperando, casi pidiendo oportunidades de confrontación y pues casi, pues rayanas prácticamente en el espectáculo, ¿no? En el vodevil, qué pena, porque por el demérito que esto genera, pues, a la institución, a la imagen de la institución de gobierno, finalmente. Qué penita, porque además es el gobierno de la ciudad. No es solo el ayuntamiento, es el gobierno de la ciudad. Es el ente responsable de atender las necesidades de una población con muchas carencias, con muchas demandas, con muchos problemas no resueltos, como ocurre en el resto del estado. Y en el caso de Tijuana, pues ni se diga. Mire, ahí está el caso del doctor Jorge Estiazarán Orsi, que en parte ha, digamos que sufrido una especie de parálisis, en parte, ese es el argumento, atribuible a las deudas que le habría dejado la anterior administración. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahí hay otra historia que es un poco similar a la de Mexicali, pero con otros ingredientes. En este caso, bueno, hay, pues caray, hasta una especie de inquina personal contra lo que huele a Carlos Bustamante, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Lo vimos de cerca.
lo escuchamos de manera reiterada al interior del propio Palacio Municipal, en esos pasillos donde, oiga, las paredes hablan, ¿eh? Y dicen cada cosa. Y lo menos que dicen es que Carlos Bustamante fue un ladrón, prácticamente. Todos fueron una bola de ladrones y todo lo que huele a Bustamante, fuchi, ¿no? Guácala. Y traen ahí un pleitazo, bueno, ha llegado a tal punto, fíjense nada más, que en las últimas semanas ha venido circulando una versión, un rumor, pero insistente. ¿Desde dónde nace este rumor, esta versión, esta especie? Quién sabe, pero ha venido circulando y cada vez con un poco más de fuerza, como una bolita de nieve, la versión de que el grupo de Bustamante estaría buscando, darle pinochetazo, golpe de estado al doctor Jorge Astiazarán para hacerlo renunciar y que quede su suplente, ¿sí? Porque es alcalde suplente, Rufo Ibarra Batista, que fue secretario de Finanzas de la administración de Carlos Bustamante y que durante la campaña fue agregado en la planilla municipal como alcalde suplente. Una versión que dicen algunos, pues realmente es más bien propiciada por la propia administración del doctor Jorge Astiazarán, mientras que otros insisten en que hay verdaderamente un propósito de tumbar del cargo y de hacer renunciar al doctor Astiazarán, cosa que consideramos francamente difícil. El doctor Astiazarán es un hombre tosudo, lo suficientemente tosudo como para asegurarse de que tal cosa no va a ocurrir. Por lo menos, si es un asunto de voluntad, evidentemente el doctor Jorge Astiazarán estaría respondiendo a eso con un, si es pasión que se les borre, ¿no? Porque esto no va a ocurrir, no lo verán tus ojos, pero el hecho es que esta serie de versiones están circulando, son reales, ahí están, propiciadas por quién y con qué propósito, usted haga su interpretación. Yo le comparto lo que está circulando ahí, en Palacio Municipal. Ahí donde despacha hoy como alcalde el doctor Jorge Astiazarán Orsí. Y a propósito del doctor Jorge Astiazarán Orsí, déjeme decirle que el gobierno a su cargo emprendió hace apenas algunos días un operativo muy interesante como los que hace mucho tiempo no veíamos. Mire, a través de la Dirección de Vialidad y Transporte, que tiene a su cargo el licenciado José Luis Hernández Silerio, se llevó a cabo una serie de ¿qué le puedo decir? Filtros, retenes, volantas, operativo, para detener y sacar de circulación a taxis clonados, que se han convertido en un dolor de cabeza serio para la ciudad y para el gobierno municipal y para los transportistas que trabajan de manera regular y regularizados. Es decir, gente que cumple con todas las normas, con todos los permisos y que de pronto vio aparecer taxis con número económico similar al suyo. En algunos casos existe la sospecha de que se trata de los mismos dueños de placas que duplican, ¿no?, que se amparan con una copia del mismo permiso, utilizan taxis con el mismo número económico, pero los envían a otras áreas de la ciudad de estar funcionando. Y no hay que olvidar que el tema del transporte, de este tipo de transporte irregular, es muy delicado porque ahí hay un ingrediente además de seguridad pública que interviene en esto. Y es que con el paso del tiempo, la operación irregular de muchos de estos taxis se prestó para dar servicio a gente del crimen organizado. Desde taxis, algunos regulares y otros clonados, se entrega droga, se moviliza a sicarios y la policía lo sabe. Además ha quedado acreditado esto desde hace un buen tiempo con algunos casos muy concretos, específicos, en donde la autoridad ha intervenido y ha detenido gente que se ampara como taxista y que circula en vehículos de esta naturaleza. Así que tratar de poner orden en este enorme desorden que es el transporte público de Tijuana,
le agrega un ingrediente de alto riesgo. El que tiene que ver con actuar con la acción contra gentes que podrían estar dedicadas realmente al servicio del narco. Y mire, el caso más concreto que puede servir para ilustrar esto lo vimos recientemente. En el asesinato de Hacho Caloyan, Arturo Hachadur Caloyan, que fue el titular del área de deporte en el gobierno entrante del doctor Jorge Astiazarán Orsi, estuvo involucrado justamente un taxista. Hacho Caloyan tenía un negocio de taxis libres y un taxista justamente, un operador de taxi, le daba servicio de transporte a algunos de los que finalmente asesinaron a Arturo Hacho Caloyan. Se involucraron con el crimen organizado. Así es que es un asunto bastante serio y no deja de ser importante pues que el gobierno municipal haya metido en cintura aparentemente a por lo menos 40 taxis y los haya sacado de circulación. El problema es serio. En una ciudad que está ya saturada de vehículos para el transporte de pasajeros, la tarea todavía es de largo plazo, es bastante considerable, pero bueno, por lo menos es un intento interesante el que el gobierno del doctor Astiazarán ha llevado a cabo en estos días. Vamos a una pausa adicional y regresamos, porque todavía hay más, ¿eh? Las Pulgas, el mejor lugar para bailar en Tijuana, presenta este viernes 5 la séptima banda. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos la séptima banda. Alternando la pequeña banda. Reserva 685-3657. Este viernes diviértete con la séptima banda en Las Pulgas. Cero multas. Cero recargos. Y cero pretextos. Paga tu predial, ya no hay excusas. Aprovecha esta última oportunidad. Acude a Palacio Municipal, delegaciones, Calimax, Oxxo, bancos. Tu predial trabaja. Suba de esfuerzos. Ayuntamiento de Tijuana. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Qué bien que sigue con nosotros, muchísimas gracias por eso. Mire, le comentaba sobre el tema de los taxis piratas. Hay más o menos 700 taxis piratas que está reconociendo la autoridad. 700. Imagine usted.
El operativo sirvió para sacar de circulación más o menos a 36. En lo que va de la actual administración, se han ganado 339 amparos que el Tribunal Contencioso de lo Contencioso Administrativo ha visto pasar por su escritorio. El tribunal ha rechazado validar permisos de taxis expedidos en forma irregular por gobiernos anteriores. Y los casos ganados por el gobierno de Jorge Estiazarán ya se han hecho del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de los agentes de vialidad y transporte para que en cuanto detecten un taxi libre que ostente y se proteja con un documento irregular, sepa que ese taxi está circulando irregularmente y que puede ser recogido inmediatamente por la autoridad con una grúa y se va al corralón y queda decomisado, retenido, en fin, para todo propósito de carácter administrativo. En este operativo que le comento, se aplicaron 138 infracciones, se confiscaron 36 vehículos con amparos no vigentes, sin permiso de circulación, sin licencia o sin seguro. Estas unidades fueron retiradas del servicio público y remolcadas a los corralones con la infracción correspondiente. Pues les va a costar más o menos 500 salarios mínimos vigentes para sacar esos vehículos del corralón. La administración municipal enfrenta en este momento más de 700 juicios de amparo promovidos por transportistas con permisos, le reitero, obtenidos de forma irregular y de los cuales 300 lograron la suspensión provisional o definitiva de la acción en contra que promueve la autoridad local. No obstante, pues ahí están en la pelea, en la acción legal por parte del gobierno municipal. Hay que decir que esta tarea justamente le corresponde al secretario del ayuntamiento, a Bernardo Padilla, pues es el responsable de esta área del gobierno municipal. Es dependencia de la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Vialidad y Transporte, así es que cualquier acción que tiene que ver con permisos y demás pasa por la Secretaría del Ayuntamiento. Así es que si lo que afirman los señores es real y muchos de estos taxis muchos de estos permisos fueron otorgados irregularmente por administraciones pasadas, pues esos permisos debieron haber salido de la misma oficina que hoy calienta Bernardo Padilla. Y los responsables serían quienes han despachado como secretario del ayuntamiento. La lista ahí está, ¿no? Obed Silva Sánchez, Alcide Roberto Beltrones, por recordar algunos de los secretarios más recientes, porque por ese escritorio pasan, de ahí salen casi todo tipo de permisos otorgados por un gobierno municipal. Entonces, ¿hasta dónde quiere llegar el gobierno del doctor Astiazarán en este tema? Quién sabe, solo él lo sabe, pero pues no es una tarea sencilla. Y mire, en este tema del transporte destaca pues la actuación del gobierno de la ciudad con estas sanciones. Pues es una cantidad importante, déjeme decirle. Ya veremos qué tan efectiva es, ya veremos y sabremos si fue solo para taparle el ojo al macho, pero por lo pronto 36 vehículos piratas ya no están circulando en las calles. Y obviamente ya no están haciéndole competencia a otros taxistas que sí han cumplido con todos los permisos que la autoridad impone, con todas las exigencias que la autoridad establece para permitir la operación de transportes. En fin, ahí dejamos ese tema, porque hay otro más, mire. Usted recordará que aquí le mostramos el video de sobre todo un oficial de policía de la municipal, que muy bravo él, enjundioso, ¿no? Se molesta porque pues alguien le responde en el mismo tono a la actitud altanera de correr a quienes están cerca de un hecho que se presenta ya aparentemente en la zona este de Tijuana. Llega la policía detrás de un taxista, aparentemente buscan a un sospechoso, qué sé yo,
y le piden a la gente que está cerca de esta intervención policíaca que se retire, pero con ese estilo que ya les hemos visto de manera regular. Luego entonces, algún mozalbete de la zona responde en el mismo tono, ¿no? A ti que te valga, ¿no? ¿Qué me ves? ¿No? ¿Qué largo, no? Ah, sí, le responde el policía, y como estas, el video ahí está. El policía puede decir lo que quiera, la jefa de él puede decir lo que quiera, el video ahí está. Y muestra claramente cómo es el policía quien provoca todo lo que todo lo que ocurre después. Y lo que ocurre después es que en este desplante de prepotencia, el policía agarra al mozalbete, lo jalonea, lo maltrata y le enseña que aquí el que manda soy yo y aquí la autoridad soy yo, ¿no? Con esa actitud prepotente y altanera que tienen sobre todo los jóvenes en el servicio de la seguridad pública, porque salen de la academia con una ferocidad impresionante y con, apareciera que con ganas de desquitarse de algo o de alguien, ¿no? Y lo canalizan pues con el respaldo de una placa y una pistola y el nombramiento, un nombramiento que les permite ostentarse como representantes de la autoridad, que no son ellos la autoridad, son representantes de la autoridad. Pero pues, para todo caso práctico, aquí yo soy la autoridad, yo soy la ley, ¿no? Así los hemos visto actuar. Y mientras más jóvenes e imberbes, más prepotentes, salen muy ansiosos de estrenar sus nuevas facultades. Cosas que solo se aprenden con la edad y con la experiencia y el ejercicio en ese ámbito profesional que es delicado, como muchos otros, pues, ¿no? Que es el de la policía. Pero así los dejan andar en la calle. Bueno, el asunto es que, le habíamos comentado, Sindicatura informó que intervendría en este asunto de inmediato el síndico procurador Arturo Ledesma. Pero no solo eso, también el síndico social intervino en el asunto y empezó a actuar y a girar oficios, igual que lo hizo pues la sindicatura de adeveras, la que tiene la facultad legal para intervenir y manejar esto, que es la sindicatura procuradora. El hecho es que, bueno, ya lo sabe usted, recientemente hemos tenido ya una segunda sindicatura, la llamada sindicatura social, por alguna decisión de carácter político partidista que dio pie a la creación de esta nueva figura, así que todos los gobiernos municipales tienen a un síndico social. Y el nuestro también se abocó a este tema. El asunto es que hasta el momento pareciese la marca de la casa, el sello de la casa, la decisión encubridora de parte de la titular Patricia Sida, que ya demostró que por algunas declaraciones que aquí le compartimos en la Agencia Fronteriza de Noticias, que es una simple policía. Dicho esto, sin el ánimo de ofender a la tropa, pero cuando hablamos de que es una simple policía, pues nos referimos a que la señora no tiene ni la visión para atender un cargo tan importante como la de director de policía. Es decir, ella es y sigue siendo una policía, un oficial raso, sin capacidad ejecutiva, sin la capacidad de manejar una perspectiva más amplia, que es lo que demanda el cargo. Y la señora justificó, pues, usted lo leyó en su momento aquí a través de Agencia Fronteriza de Noticias, mostró una decisión de encubrir a los oficiales. Pero esta decisión se está materializando en una serie de obstáculos que la dependencia ha venido mostrando y ha venido interponiendo para responder a los requerimientos de la sindicatura procuradora y de la sindicatura social. Están en una labor de tortuguismo, por lo que hemos escuchado. No obstante, aparentemente ya fueron identificados los agentes que encubren
a este golpeador y habrían sido citados a comparecer. Se ha estado requiriendo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por el parte de novedades de ese día, porque ahí deben quedar asentados, ¿no?, la actuación de los oficiales que intervinieron en ese asunto. Pero parece que esto no ha sido suficientemente, no ha tenido el suficiente poder de convocatoria, es decir, el requerimiento de las dos sindicaturas, para que la dependencia entregue la información que se le está requiriendo y que pues ha sido solicitada en un documento que está o estaba en el escritorio de una mujer que fue procuradora, bueno, subprocuradora de justicia del estado aquí en Tijuana, doña Teresa Valadez, que por cierto ya no supimos, pero doña Teresa Valadez había metido a su hijo a trabajar ahí, ¿eh? Teníamos información de excelente fuente, de fuente muy directa de la Secretaría de Seguridad Pública en su momento, hace algunos meses, cuando se estaba incluso procesando la alta de su hijo en la misma Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en un caso irregular, evidentemente. Bueno, tontos no son pues para hacer ese tipo de cosas, siempre le encuentran el modo, ¿no?, para no caer dentro de los supuestos que establece la ley, pero pues la intención ahí estaba, ¿no? El hijo ya estaba trabajando, de hecho, y después de un tiempo finalmente se le generó la alta, o estaba en ese proceso de elaboración, la alta de este muchacho para que pudiera cobrar, pues creo que los primeros 2 meses que había estado ahí ya sin trabajar, y bueno, pues para que quedase incorporado a la nómina. Y en el escritorio de esta mujer estaría este requerimiento de parte de la sindicatura. Así es que vamos a ver por cuánto tiempo más siguen fingiendo demencia y tratando de encubrir este hecho. Por lo que a nosotros respecta, solo nos resta agradecer como siempre la gentileza de su compañía y recordarle que tenemos una cita mañana en punto del mediodía. Hoy esté usted pendiente del informe, bueno, más que informe, del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto a propósito del segundo informe de gobierno entregado por escrito el día de ayer al Poder Legislativo Federal. Que tenga usted hoy un extraordinario martes.